En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional frente a las circunstancias que plantea el COVID-19 en sus decretos de necesidad y urgencia 260/20 y subsiguientes, y las acciones promovidas en consecuencia por la Universidad Nacional de La Plata en su resolución 667/20 y las ampliatorias, y el marco resolutivo propio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en su resolución 106/20, considerando además los aspectos definidos en el marco reglamentario del proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas en cuanto a contenidos y criterios de evaluación para las defensas de PFC, se dará inicio al acto de defensa de PFC de la estudiante María Victoria Guzzo, estudiante del taller vertical de arquitectura número 3, que será realizada incluyendo la instancia de evaluación bajo la modalidad virtual por videoconferencia, desarrollando el tema Nuevo espacio de la usina para la integración social, económica y cultural. En segundo lugar, se realizará la defensa del PFC del estudiante Manuel Cuartas, desarrollando el tema Intensificando cambios, Centro de Concientización Ambiental, Humedales del Bajo Delta. Finalmente, se realizará la defensa de PFC del estudiante Matías Sienra Garré, desarrollando el tema Centro de Integración Agropecuaria. A continuación presentaré a la comisión evaluadora que actuará en estas defensas. Por el taller vertical de arquitectura número 3, profesores arquitecto Fernando Gandolfi y arquitecta Ana Ottavianelli, profesora invitada por el área de arquitectura, arquitecta Verónica Cuetorrúa, profesor invitado por el área Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión, asignatura Producción de Obras, arquitecto Alejandro Lancioni, profesora invitada por el área Comunicación, especialista arquitecta Fabiana Carbonari. Dando fe en mi carácter de secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad de la identidad de los participantes en este acto, se inicia dicha presentación. Adelante, Victoria, mucha suerte. Gracias. Bueno, comparto pantalla. Bueno, mi nombre es Victoria y voy a presentar mi proyecto final de carrera, que consiste en la intervención de un edificio preexistente con cierto valor patrimonial para su rehabilitación y puesta en valor. Como ya dijeron anteriormente, el proyecto se titula Nuevo espacio de la usina para la integración social, económica y cultural. La intervención es en el edificio de la vieja usina del puerto de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en la que se llevará a cabo un centro de desarrollo comunitario para la cultura, la educación y la producción. Elegí este sitio para intervenir porque me interesa abordar la problemática del barrio donde se encuentra la preexistencia y cómo es trabajar con un edificio de esta escala en contraste con el contexto de baja densidad donde está implantado. Esta presentación se va a estructurar en 3 etapas. La primera es el análisis del sitio, el contexto histórico y la preexistencia. La segunda es la etapa donde se plantean los lineamientos para la propuesta urbana y arquitectónica. Y por último, el proyecto, que incluye tanto el anteproyecto como la resolución constructiva. Comenzamos con sitio y preexistencia. La ciudad de Mar del Plata fue fundada en el año 1874, al sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del mar argentino, y es la cabecera del partido de General Pueyrredón. Tiene un importante puerto balneario y es la segunda urbe de turismo más importante del país después de Buenos Aires, que fue creciendo a finales del siglo XIX con la llegada del ferrocarril, lo que convirtió al centro de la ciudad de Mar del Plata en uno de los destinos turísticos más elegidos en ese momento. Esto dio lugar a una arquitectura ostentosa que fue caracterizada por un paisaje urbano de chalés de piedra, tejas rojas, y que actualmente le siguen dando una identidad y un carácter único a la ciudad. El puerto de Mar del Plata se creó en el año 1922. A lo largo de esos años, los pescadores que trabajaban allí se habían instalado en las distintas zonas costeras de la ciudad, pero las exigencias de los turistas hizo que estos trabajadores se fueran desplazando a la zona aledaña a la banquina de los pescadores. Hacia 1924, el puerto de Mar del Plata se fue poblando con inmigrantes del sur de Italia, que junto a obreros de la empresa constructora del puerto, fueron dando un perfil de identidad a la zona. Y así fue como nació la Villa Lourdes, que es un asentamiento conformado por familias de condición humilde, y que dieron identidad al barrio a través de sus costumbres y tradiciones italianas. La zona se caracteriza por un paisaje portuario,
el barrio, propiamente dicho, con su amanzanamiento regular, y está delimitado por avenidas principales, como es la Avenida de los Trabajadores, que conecta el puerto con el resto de la ciudad, y la Avenida Edison y Juan B. Justo. A su vez, el barrio está atravesado por vías donde antiguamente circulaba el tren del pescado, que era un servicio que desde 1910 accedía al puerto de Mar del Plata para retirar vagones de pescado y llevarlos a Buenos Aires, pero en los 80 el servicio se terminó por decisiones gubernamentales y problemas de falta de inversión en la infraestructura ferroviaria. Actualmente las vías están en desuso y se encuentran ocupadas en toda su extensión por asentamientos informales. Esta imagen es el resultado de cómo se inserta la preexistencia en este contexto. Bien, el edificio fue proyectado en un predio de forma triangular que abarca unas 3 hectáreas entre la intersección de las calles Ortiz de Zárate, Padre Duto y Rondó. Está situado en un barrio de baja densidad, como comentaba al principio, compuesto principalmente por viviendas unifamiliares, y está a su vez implantado frente a una plaza, a la cual también la rodean otros edificios públicos, tales como el ANSES, el Distrito Descentralizado Municipal, llamado La Vieja Usina, la Escuela Secundaria de Sagrada Familia y la Iglesia de Sagrada Familia. Estos equipamientos, junto con la usina, hacen que la plaza tenga un mayor carácter e identidad. En 1928 se inaugura la usina del puerto, destinada para dar servicios a este barrio, en reemplazo a la primitiva usina de Pueyrredón, porque tenía mayor capacidad para abastecer la ciudad. Durante sus años de funcionamiento sufrió sucesivas ampliaciones, acompañando el aumento del consumo de la electricidad, y funcionó por casi 30 años, pero llegó un momento que la producción no era suficiente para el consumo de la ciudad en continuo crecimiento, por lo que se construyó una nueva usina que la llamaron la usina 9 de julio. En el año 1991 se declaró bien cultural de interés patrimonial. En el año 2010 hay un llamado concurso por parte de las autoridades municipales para crear el Centro Cultural Italiano, por lo que eligieron el edificio de la vieja usina para hacerlo. Entonces se crea la Comisión per la Cultura Italiana, donde planteaban que este edificio se debía mantener bajo la premisa de faro de cultura e identidad, y que la intervención que se haga debía preservar intactas las características arquitectónicas del edificio, ya que la rehabilitación era una manera de preservar la memoria. El ganador del concurso fue Mario Coria, y si bien las obras comenzaron, el proyecto nunca se llegó a concretar. Bueno, la usina está compuesta por 3 cuerpos. La nave central, de 90 metros de largo por 22 de ancho y 17 metros de altura, que es donde se encontraban las salas de máquina. Una nave secundaria de 30 metros de largo por 14 de ancho, y una tercera nave donde se encontraban los apoyos con servicios. El edificio cuenta aproximadamente con 2.100 metros cuadrados en toda su totalidad. Los 2 cuerpos principales se identifican con una arquitectura industrial, estructurados con pórticos independientes y cabreadas metálicas dispuestas en una grilla modular de 4,9 metros. Las fachadas se materializan con un zócalo de revoque civil piedra y una fachada modulada de aros que contienen a los ventanales, y la cubierta se materializa con chapa de fibrocemento. El edificio sigue conservando actualmente el puente grúa original, que el puente grúa es una máquina utilizada para elevar el transporte de carga, tanto en dirección horizontal como vertical, y el movimiento de longitud del puente grúa se lleva a cabo mediante la traslación de la viga principal a lo largo de los carriles elevados. Este elemento es fundamental porque va a ser utilizado, o sea, se va a tomar para la rehabilitación del proyecto, como también así la pasarela y la escalera Calacol, siendo 2 de los pocos elementos que quedan en la preexistencia. Bueno, en base al relevamiento fotográfico, podemos decir que el edificio se encuentra en un estado total de abandono y deterioro. La nave principal no cuenta en gran parte con la cubierta, porque la cubierta en realidad fue extraída para comenzar las obras, con lo que comentaba del concurso del Centro Cultural. Cuando comenzaron las obras se sacó parte de la cubierta, y así que bueno, hoy en día quedó así, la obra no se concluyó. Y hay faltantes de vidrios en la mayoría de las ventanas, al igual que las puertas. Los muros presentan desprendimientos por el paso del tiempo y el deterioro general, tanto en el interior como en el exterior, que es producto de estar a la intemperie, sin ningún tipo de cuidado y ninguna protección. Algunas de las patologías detectadas son fisuras, grietas, desprendimientos, inflorescencias, erosiones químicas, corrosión, humedad, entre otras. Permiso. Bien.
Pasamos a la segunda etapa, que es la propuesta urbana. Como mencioné anteriormente, el sector está atravesado por un asentamiento informal sobre las vías del tren, que actualmente significan una barrera física, que genera fragmentación, informalidad, bajo grado de consolidación. Y además estos asentamientos no cuentan con la infraestructura necesaria, lo cual se ve reflejado en la calidad de vida de los habitantes y genera esto un contraste social. Entendiendo esta problemática, lo que se propone es relocalizar estas viviendas en nuevos núcleos de viviendas y recuperar el espacio de las vías para generar un parque lineal verde, con el fin de rehabilitar la zona del puerto, generando como un espacio de encuentro. También se propone abrir nuevas calles que permitan la conexión entre estos barrios que hoy en día se encuentran fragmentados, y generar un nuevo equipamiento para darle identidad y sentido de pertenencia a la comunidad, interviniendo la ex-usina como un punto focal dentro de este parque. Bueno, a la hora de intervenir, más centrándonos en el sector, me surgen preguntas que consisten en ¿qué significa el espacio público para esta comunidad? ¿Cómo lo apropian? ¿Qué actividades se llevan a cabo? Y yo como profesional, como futura profesional, ¿qué puedo hacer desde mi propuesta arquitectónica o mi propuesta programática para potenciar estos espacios? Siguiendo con las premisas del concurso que contaba anteriormente, donde se piensa a este edificio como un hito, como un espacio de apropiación para la comunidad, se plantea como resolución programática un espacio de usos mixtos, que fomente la integración social, cultural y productiva. Va a estar compuesto por un área cultural, gastronómica, recreativa y educativa, y un área administrativa con oficinas. Bien. Para llevar a cabo la intervención, planteo un par de estrategias proyectuales, principalmente cómo intervengo en la persistencia, que se hace a partir de la adición de un nuevo elemento que se implanta siguiendo la morfología de los edificios preexistentes, intentando preservar la lógica de este emplazamiento y generar una homogeneidad en toda la composición. A la vez también se busca incorporar los espacios públicos al proyecto, generando dos plazas de acceso, una desde el parque lineal y otra desde la plaza existente, incorporando una nueva plaza seca en el conjunto. Bien, esta imagen lo que muestro es la llegada del edificio desde el parque lineal, y esta sería la plaza seca vinculada con la plaza existente. Estos dos espacios se unen mediante un paseo, el paseo entre lo nuevo y lo existente, que busca generar un lugar de intercambio entre los edificios, las funciones, los usuarios, la comunidad y el espacio público. La unión entre estos edificios se da a partir de una pieza única que conecta todas las funciones y que plantea un recorrido tanto interior como exterior. Se proponen a su vez también vacíos en el interior del edificio que permiten incorporar tanto el verde exterior como la luz natural. Bien, ahora sí, pasamos a la etapa del proyecto. Perdón. Bien. Comenzamos con la planta cero. La composición de la planta responde a las líneas que me da la preexistencia, que en este caso consiste, como decía anteriormente, en una grilla modulada cada 4,9 metros. En la planta se ubica el mercado gastronómico, en el nuevo edificio, que a su vez está formado por diferentes espacios, sectores de puestos y un lugar de estar que se vincula con la plaza seca. La planta del mercado se estructura a partir de 3 vacíos que lo comunican con la planta alta y permiten la permeabilidad del interior con el exterior. Si hacemos un corte en el sentido longitudinal, podemos ver el mercado como un elemento continuo atravesado por estos patios. Esta imagen muestra cómo es esta relación de interior-exterior, cómo se vincula con la planta alta, y cómo este vacío se potencia gracias a la altura del mercado, que está pensada para dar mayor calidez en el espacio. La nave secundaria de la preexistencia, en esta nave se encuentra el área administrativa y de oficinas, y también está acompañada por un patio interior verde que separa la nave principal de esta nave secundaria. Se decide mantener una circulación perimetral desplegando las funciones de los muros preexistentes para preservar la fachada del edificio. Esta es una imagen vista de la recepción de este nuevo volumen inserto en la preexistencia, donde se puede ver la separación de esta nave con la nave principal por el patio verde. A ver, no, salió cortada la imagen. Bueno, seguimos con la planta baja, pero pasamos a la nave principal.
La nave principal se propone como un espacio libre, abierto y un espacio flexible, un espacio que esté cedido a la comunidad, en donde se incorporan elementos que hacen posible esta flexibilidad, que permiten generar espacios que puedan ser apropiados de diferentes formas y adaptables a distintos usos. Perdón, se fue. Ahí está, vamos por partes. Se incorporan entonces cortinas acústicas que están sujetas al puente grúa existente que contaba anteriormente, que se deslizan por un sistema de rieles y se desplazan por toda la nave, junto con el puente, permitiendo la subdivisión de espacios en sentido longitudinal. A su vez cuenta con 2 cortinas en sentido opuesto, que acompañado de una tarima y un sistema de butaca retráctil genera como una sala para eventos o espectáculos más íntimos, como una sala como un teatro. Este espacio a su vez se vincula con un acceso directo a la plaza seca para entradas o salidas masivas en caso de algún espectáculo. Este sistema de cortinas permite configurar el espacio al menos en 3 maneras diferentes. La primera forma es el teatro consolidado con su propia entrada y salida, como ya conté, dejando por otro lado un gran espacio para actividades abiertas que no requieran tanta intimidad como por ejemplo exposiciones. Esta es una imagen que está tomada desde el puente y de fondo se ve esta sala consolidada con las cortinas sujetas al puente grúa. Otra manera de dividir la nave es en 3 áreas para funciones que requieran más de un uso en simultáneo y no necesiten espacios tan íntimos. Y por último pueden abrirse las cortinas, puede correrse a uno de los laterales, generando un único ambiente en toda la nave, que puede ser utilizado para eventos multitudinarios o festejos locales y que requieran de este tipo de espacios amplios cubiertos. Lo que quiero mostrar en esta imagen es cómo el puente peatonal también sirve como un límite virtual que puede llegar a dividir en los espacios interiores. Bueno, para cerrar con la planta de nivel 0, cada una de estas naves cuenta con su propio núcleo de servicios, y a su vez la nave principal tiene un depósito y camarines que respalda este gran espacio cultural. Bien, pasamos a la planta alta. Lo primero que observamos en esta planta es este elemento vinculante que cruza el edificio y conecta todas las funciones, al que se puede acceder tanto de los núcleos verticales interiores como de la escalera y de la rampa exterior. En esta planta se encuentra el área de talleres de oficios para capacitación, con los vacíos que generan este vínculo entre la planta inferior y superior, y los espacios comunes de encuentro entre los talleres. Si hacemos un corte en el sentido longitudinal, podemos ver cómo es esta relación de estos talleres con ese espacio, con ese patio verde vertical. Esta es una imagen tomada desde el espacio común de los talleres, donde se puede observar el vacío, el ingreso de luz natural, el verde que viene desde el nivel 0. Bien, la intervención en esta planta para la nave preexistente secundaria es una biblioteca que está en relación con el vacío. Y lo que se puede ver en esta imagen es cómo, por un lado tenemos ese vacío vertical verde que permite ver a la nave principal del lado derecho, y a su vez del lado izquierdo deja ver esos muros preexistentes con la entrada de luz. Bien, esta biblioteca de la planta del primer nivel se vincula con una ludoteca en el segundo nivel, que esta sí es un poco más abierta porque no necesita tanta intimidad. Bueno. Pasamos a la planta, al nivel 2 del nuevo edificio, que se plantea una terraza accesible, que se puede acceder tanto desde el núcleo vertical como de la escalera exterior. Se propone 2 espacios de cultivos con espacios de trabajo, y también se proponen 2 espacios de estar que aprovechan, estando en las esquinas, las visuales, tanto a la plaza seca como al parque lineal. De la terraza también se pueden ver los vacíos que vienen de las otras plantas. Si hacemos un corte en el sentido transversal, podemos ver cómo es el vínculo de todos estos niveles y cómo se conectan a través de esta pieza, a través de estos núcleos, a través de esta pieza que se puede ingresar tanto de las escaleras exteriores como de las rampas y de los núcleos interiores. Bueno, esta es una imagen, como contaba, de la terraza, donde se puede ver cómo esos patios salen con esas cubiertas curvas de vidrio que permiten el ingreso de la luz solar.
Bien. Tanto la cubierta curva de los vacíos que mostraba anteriormente, como la fachada perforada de la adición, responde a la composición de la fachada de la preexistencia, porque presenta un ritmo repetitivo y marcado de arcos y ventanas, que el nuevo edificio lo que hace es reinterpretarlo a través de una diferenciación material. Se propone entonces una piel exterior metálica, microperforada en acero corten, fijada a una estructura metálica que permite separarla del cerramiento. Los paneles funcionan como un tamiz con diferentes grados de perforación según la orientación, y esto permite la adecuada filtración de la luz. Bien, pasando ya al sistema constructivo, para el nuevo edificio se propone una obra de montaje en seco por medio de una estructura metálica, que lo que me permite generar plantas más libres y flexibles. Esto se lleva a cabo siguiendo el análisis de la grilla de modulación de la preexistencia. Las columnas se componen de un doble perfil C, mientras que las vigas son de perfil doble T y PN 300, soldadas y fijadas con planchuelas metálicas. La fundación del edificio se resuelve con pozos romanos de 1 metro de diámetro y 7 metros de profundidad, mientras que el entrepiso y la cubierta se resuelve con un sistema alivianado de losas de steel deck. La estructura del puente se resuelve con una viga Vierendel apoyada sobre las vigas principales del edificio, ya que este sistema permite cubrir grandes luces. Esta viga posee un cordón superior que se une a través de montantes al cordón inferior, y para su buen funcionamiento la distribución de las montantes tiene que definir marcos aproximadamente cuadrados, por lo que la separación de estas es de 3,5 metros. Acá se puede apreciar tanto cómo se vincula este elemento del puente con el edificio preexistente, y por el otro lado, en la imagen de la izquierda, cómo se vincula este puente con el edificio nuevo. Con respecto a la materialidad, me pareció interesante volver a la imagen del principio, porque me parece que muestra bien este contraste entre la elección del color rojizo, propio del acero corten, que es utilizado tanto en la estructura como en la fachada, que representa lo nuevo y lo liviano, y la neutralidad de la preexistencia, entendiéndola como una pieza con un peso histórico importante, y que a su vez ese contraste no compite con el otro, sino que hace que cada una se potencie. Bueno, y para cerrar, elegí esta imagen, que es muy representativa en lo personal, porque esa que está ahí abajo soy yo. Cuando fui a conocer la usina, esa foto me la sacó mi mamá, y yo la verdad que hasta no ir al lugar, lo conocía por foto, no me daba cuenta la escala que tenía el edificio. Entonces yo decía, que es lo que planteé al principio, o sea, ¿cómo un edificio tan grande está situado ahí, que hay todas viviendas hasta 1 o 2 niveles como máximo? Entonces, bueno, cuando fui me llamó la atención cómo este edificio de tan escala no desentona con el entorno, no molesta, y esto tiene que ver con el gran espacio público que lo rodea, pero también tiene que ver con que la gente del barrio realmente aprecia este lugar y aprecia este edificio por su historia, y quieren que esta usina, no quieren que saquen la usina, quieren que esta usina vuelva a tener un uso y que pueda ser aprovechado para ellos, para la comunidad. Así que bueno, ojalá que algún día se pueda llevar a cabo. Muchas gracias. Bien, Victoria, buenísimo. Muchas gracias a vos. Bueno, vamos a seguir con Manuel. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Victoria, deja de compartir vos, por favor. Gracias. Allí se llama, ahí está. Bueno, mi nombre es Manuel. Voy a desarrollar mi PPC, que trata de un centro de concientización ambiental, humedales del Bajo Delta. Bueno, el proyecto trata de la intervención de un edificio preexistente, que es La Arenera, que está ubicada en el puerto de San Isidro, provincia de Buenos Aires. La arenera hoy se encuentra obsoleta, sin una futura función, ya que el puerto ya no cumple más su misión productiva de antes. Y
Y básicamente me incliné por la arenera a partir del desafío que significaba intervenir en un edificio cuyas lógicas no son las que estamos acostumbrados a ver durante la carrera. Tienen que ver más con la lógica industrial o de máquina, y también el carácter estructural que tenía tan fuerte y ese volumen que conforma ese volumen tan introspectivo, digamos. Para la presentación voy a dividirla en 3 etapas. Voy a hablar del diagnóstico, cuáles son las características del sitio y cómo se fue decantando la elección del tema, el proyecto, donde voy a explicar más que nada las ideas que fueron acomodando el proyecto y el desarrollo técnico o las especificaciones técnicas. Bueno, etapa 1. Bueno, San Isidro está ubicada al norte de la región metropolitana. Está a 20 kilómetros de la gran centralidad que conforma ese sistema metropolitano que es Buenos Aires, y con eso trae algunos problemas y algunas ventajas. Incluso San Isidro es una jurisdicción que está bien consolidada en lo económico, en lo social, en lo cultural también. Sin embargo, trae algunas desventajas que tienen que ver más cuando nos adentremos en el sitio. También tiene la particularidad de estar enmarcado por dos condiciones naturales muy fuertes, que es estar enfrente del río y estar cercano al delta del Paraná. Entonces eso trae como un desafío para el desarrollo de la ciudad. También uno puede encontrar un número de entornos naturales que se desarrollan en ese borde costero, que más que nada trata de paisajes ribereños, pero que todos tienen que ver con el humedal y cómo se va desarrollando en relación con la ciudad. Y el puerto o la arenera de San Isidro se encuentra justamente como mediando entre todos esos lugares que en lo formal se le dice como ecorruta de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la historia del puerto trata en 1580 se funda San Isidro, que eran unas tierras que le regala eh, Garay a sus soldados para que pasen sus días de vacaciones. Para 1981 se construye el puerto. En 1937 ya se empiezan a construir las areneras, se empiezan a llegar algunos barcos de la Mesopotamia. Y para 1978, en ese proceso de desindustrialización que pasó el país, las areneras dejan de funcionar, además de algunas cuestiones de dragado y de profundidad del río, y los caminos ya del puerto habían quedado bastante degradados. Para el 2001 arranca como una puja política porque el puerto queda en manos de la provincia y bueno, comienza una puja política entre la provincia, el municipio, por el sector. Hasta que en 2018 la provincia le cede este espacio al municipio. El puerto tiene una condición muy particular, que está alineado con una serie de nodos como la estación de tren Línea Mitre, el centro comercial, aparece un hito como la Catedral de San Isidro, otro nodo como la estación del tren de la costa, y finaliza casi rematando la arenera de San Isidro. Sin embargo, esto no está alineado en el sentido de las situaciones
de Arenera con el resto de los nodos, porque hay muchas barreras que un poco trataba de explicar yo cuando estaba esa cercanía a la ciudad de Buenos Aires, generaba un número de barreras como estas, que son las líneas de trenes y las vías de acceso que generan unas barreras urbanas, y también al estar en zona de barrancas, existen barreras naturales como esta, como la barranca. Entonces aparece la oportunidad mediante este alineamiento de poder unificar y hacer una visión más integral de la ciudad con un remate hacia el río, porque la ciudad, si bien cuenta con una zona costera, los espacios públicos son muy pocos, por lo general está explotado por eh, embarcaciones, clubes náuticos. Entonces esta era una oportunidad como para darle un nuevo sentido al puerto de esa manera. Y bueno, y tratar de enlazar usos, como aparece ahí, el polo comercial, el polo cultural, el polo gastronómico, y que rematen un polo ambiental, y así poder darle, enlazar aquellas premisas del cambio climático que conjugan lo sociocultural, lo económico y lo ambiental. Bueno, este es el puerto, que también cuenta con un entorno natural, esta vez en escala más inmediata, con un parque natural Riviera Norte, las barrancas, aparecen también bosques como paisajes protegidos, y también aparece la particularidad de nuevas islas, que estas islas aparecieron en el 2017, que son procesos de sedimentos que se provocan en el Bajo Delta, ya que es la región más dinámica que tiene el delta. Sin embargo, estos entornos naturales se encuentran bajo algunas problemáticas, eh, como por ejemplo los caminos y terraplenes. Aparece también este tema que apareció hace poco, los desajustes de los ecosistemas, los incendios, que están más que nada enmarcados por la cercanía de las actividades agropecuarias que hay cerca de la región, la falta de instrumentos regulatorios y los barrios cerrados, que también aparecen avanzando, sobre todo en los humedales. Pero también estos entornos nos dan un beneficio muy importante, que en algunos agentes económicos, como los que nombré, no los tienen muy en cuenta. Digamos, el sustento de biodiversidad, que te da un montón de beneficios en lo que tiene que ver en la pesca, en la ganadería, el secuestro de carbono, ¿no?, que purifica el humedal como purificador de aire, el control de inundación, sequías. Este beneficio es más indirecto, digamos, ya no está propiciado por gente que lo habita cercanamente al humedal, sino que es más indirecto, y la reserva de agua dulce. Bueno, lo que me disparó entonces para la elección del tema, primero es aquella problemática ambiental que les conté hace poco. Después, bueno, la necesidad de intervención en un puerto para poder hacer una, integrar el puerto a la ciudad y hacer una visión más unitaria a toda la ciudad.
El entorno natural, que cuenta tanto el entorno natural inmediato como el entorno natural a la escala metropolitana, y el conocimiento del cambio climático que se está desarrollando ya hace un tiempo, que cuenta con muchos actores, tales como asociaciones ambientales y demás, y la necesidad también de dar a conocer tanto las problemáticas que existen como los beneficios que dan en el humedal. Y esto me decantó hacia la elección de un centro de concientización ambiental, eh, dando como ese programa que englobe la educación, lo recreativo, lo investigativo. En el caso, bueno, la arenera eh, está conformada principalmente por este elemento que es la tolva, que se va repitiendo rítmicamente hasta generar el edificio en su totalidad. Estas serían las vistas. Acá aparecen las plantas, que ahí denota la gran fortaleza estructural que tienen estos edificios. Y acá más o menos es el funcionamiento esquemático, que es la llegada de un barco que deja la arenera se carga y vienen los camiones a descargarlo. Y bueno, la situación actual es, bueno, presenta algunos problemas en la superficie por estar tanto tiempo a la intemperie, digamos. Sin embargo, en lo estructural está en buenas condiciones, ya que fue dimensionado para tener sobrecargas muy grandes. Y mi aproximación a la arenera tiene más que nada que ver con un ejercicio que me basé en unas palabras que decía Rafael Iglesias, el agricultor rosarino, que era que a las cosas había que llamarlas por su acción y no por su sustantivo. Entonces yo realicé lo mismo con la arenera y di con una serie de acciones, y básicamente ese es lo que yo destaco a la hora de intervenir en ella. Todas estas palabras como bajar, envolver, retener, guardar, van a ser rescatadas, pero lo único que se va a cambiar va a ser que en vez del commodity de la arenera, va a pasarse a la información. Es decir, que pasaría de la arenera a la información, del grano de arena hacia el píxel. Bueno, como operación proyectual, yo lo que hice es generar un nuevo volumen que copie su métrica, algo parecido a lo que hace la Cantoni Basal, justo en una situación parecida a la mía, de establecimiento industrial. Y este volumen se va a contrastar con el volumen de la arenera, ya que va a ser un espacio extrovertido, flexible y transparente. Para unificar, lo que hice fue desarrollar un basamento, darle en el sentido, darle un frente que conjugue más con el entorno natural, hacerle los accesos. Esto un poco tiene que ver con esta referencia de la ópera de Oslo y también con esa característica natural que tiene el sector de la barranca. Darle adiciones para el apoyo
Bueno, y esta intervención de darle un espacio dinámico en la parte superior, parecido a lo que hace la Modern Tail de Herzog. Entonces, el proyecto quedaría como un espacio dinámico en la planta baja. Bueno, anteriormente en la planta baja circulaban los camiones, esta vez se va a reemplazar por el peatón. Y también va a tener su espacio dinámico en la parte superior. La arenera va a conformar una sala de exposición y este va a ser el programa de apoyo. Entonces, lo que yo trato de deducir es que aquel puerto, o sea, las actividades productivas no se dejan de lado, sino que este proyecto trata de rescatar la característica productiva, haciendo así como un esquema de producción, el programa de apoyo y la sala de exposición. Bueno, y para el recorrido elaboro una escalera trepadora, lo trazo en cuadrados, con un tema cada uno, lo muevo y voy generando las tensiones necesarias como para hacer un recorrido. Ahí estaría la escalera trepadora. Trazo los niveles, en cada nivel se va a desarrollar un tema. En la planta baja va a estar los humedales, más que nada dar un conocimiento básico de qué son los humedales y la metrópolis, los cursos del agua, la biodiversidad, el valor económico y cultural y el paisaje. Esto sería el puerto ya con una intervención natural con las especies autóctonas que cuentan la región, usando las plataformas propias del puerto para poder realizar viajes de estudio, recreacionales, de relevamiento y las escaleras propias para dar una aproximación al río. Entonces la planta baja va a estar conformada por ese espacio dinámico, con visuales hacia el río, un puesto de reciclaje, los servicios, la sala de exposición de humedales y su recorrido. En lo que yo trato es de cómo separar un poco ese basamento de la resistencia para para destacarlo con una luz cenital, para darle más realzar volumísticamente y para que sea realmente lo protagonista de la planta baja de la arenera. Para la planta alta está el taller y el programa de cursos del agua con su recorrido, en este caso es oblicuo, y una exposición flexible que tiene que ver con estos elementos que por lo general están en las areneras, que son las vías y los carritos. En este caso yo lo que desarrollo es una extensión de aquellas vías para hacer exposiciones flexibles ya en el basamento. En el caso de ese recorrido oblicuo tiene que ver con que linealmente a la arenera no se la puede circular porque ya en la parte más baja de la tolva te da unos 75 de altura. En este caso lo que yo hago es recorrerle en lo que sería la intersección entre cada tolva. Así quedaría el espacio donde uno puede dar a conocer el mundo subacuático, el mundo vegetal de cada humedal. En la planta superior a esta
aparece las oficinas. En este caso se va a hablar de la biodiversidad. Este sería un detalle de cómo se interviene ya en altura con un sistema de estructura metálica y paneles y pasarelas para poder circular ya arriba de lo que serían aquellos picos de la tolva. Ese sería un circuito de interpretación con aquellas figuras que van a ser imprimidas en 3D en el taller. Y la sala de proyección 360. Esto sería el detalle del techo. Y bueno, y ahora pasamos al desarrollo técnico. Con el bloqueo del sol, la circulación del aire, gracias a una doble piel, la captación de lluvia, con aquellos suelos verdes de vegetación, la vegetación que permite el filtrado de aire, y poder proponer un sistema de paneles fotovoltaicos aprovechando la geometría que propone el techo. Este sería el sistema de acondicionamiento térmico, que básicamente lo que yo trato es de ubicar todas las instalaciones en la parte superior para que en la planta baja no haya ningún impedimento para evitar que juegue en contra de aquel espacio dinámico. En este caso yo uso BRB, condensado por aire. A la sala de exposición en sí no la intervengo, solamente lo que propongo es ventilarla, digamos, hacer la renovación de aire correspondiente. Estos son los elementos que forman parte del sistema BRB, y estas son las plantas. Y el sistema de incendio ocurre lo mismo, dejo arriba. Estos son los elementos que van a formar parte del sistema de incendio, como los detectores, los rociadores. Y estas son las plantas. En este caso también no se interviene la sala de exposición con ningún rociador, sino solo se utilizan los detectores. Y esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Está bueno el cierre de alguna forma Sí. como una respuesta a una realidad que ha estado tan en boga hace poquísimo tiempo. No han desaparecido los cartuchos, aún sí. No, siguen estando y van a volver. Lograste articular tu trabajo con una problemática actual muy potente. Bueno, gracias, Manuel. No, gracias a todos. Bueno, vamos a pasar a Matías. Ahora, Matías, ¿estás listo? Listo. Voy a poner, díganme si se ve. Sí, está todo bien. ¿Está todo bien? Empezar. Sí, sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Matías Sientra Garré. Voy a desarrollar un trabajo que se enmarca con el nombre de Centro de Integración Agropecuario para volver a las raíces de Juan José Paso. ¿Por qué uso este pueblo y esta preexistencia para el desarrollo de mi trabajo? Principalmente porque nací, me crié y viví 18 años de mi vida en la localidad, y desde entonces es el lugar al que siempre me gusta volver. En segundo lugar, porque me une al teatro una historia familiar bastante particular. Yo vivía a 2 cuadras del teatro y todos los días pasaba por el frente para ir a la escuela, y cuando salía me iba a la casa de mis abuelos, que su patio daba al escenario de la preexistencia, y mi abuelo, entre mate y mate, siempre me contaba que Andrés, mi tatarabuelo, fue uno de los albañiles encargados de la construcción de dicho teatro. Es por estas dos cuestiones que decido abordar
mi último proyecto de la carrera en este lugar tan preciado para mí. Voy a abordar la presentación yendo de mayor a menor, pasando por el sitio y la preexistencia, el tema, la propuesta y finalizando con la resolución proyectual. Juan José Paso se encuentra ubicado al oeste de la provincia de Buenos Aires, pertenece al partido de Pehuajó, en el kilómetro 404 de la Ruta Nacional 5, y en su cercanía se encuentran la Ruta Nacional 33 y 226, que desde el punto de vista de la movilidad de la movilidad agropecuaria son importantes porque une los puertos de Bahía Blanca, Rosario y Mar del Plata. Y la región tiene como característica principal, como característica principal que la producción agropecuaria y ganadera, siendo la agrícola la de mayor incidencia, que representa el 82% de la superficie. Juan José Paso, como casi todos los pueblos del interior, nacen en relación a las vías del ferrocarril, se funda en el año 1890 el Centro Agrícola Paso, que después dio origen a la Cooperativa Agrícola del Otro Lado, que casi automáticamente ambos lados tuvieron su correspondencia política, conservadores al sur y radicales al norte, y siendo las vías del ferrocarril un verdadero muro de Berlín, no hecho de piedra y cemento, pero sí de intolerancia y chimento, hasta que llegado el año 56, se funda el colegio secundario, y el Club Progreso es el único que dicta la actividad de fútbol. La educación y el deporte son los que unen ideológicamente, porque los de uno y el otro lado no les quedó otra que mezclarse. Pero llegado el año 73 y posteriormente el 86, dos grandes inundaciones dejaron bajo agua a la localidad. En la actualidad ya no pasa, después de la ejecución del canal Jaureche, pero que hizo que Paso dejara de ser lo que en algún momento fue. Tenía 6.000 habitantes, se quería independizar de Pehuajó, pero producto de estas dos inundaciones pasó de 6.000 habitantes a 2.500, y en la actualidad cuenta más o menos con esa cantidad de habitantes. Y esto se ve también reflejado en la trama urbana, donde las manzanas son a partir de las leyes de India, con este corazón de manzana verde, pero que no aparece ningún tipo de crecimiento yendo para el lado de la Ruta Nacional 5, como es en la mayoría de los distintos pueblos en crecimiento o ciudades. Y bueno, y hablando un poco de la preexistencia de este Teatro Español de Socorros Mutuos, se encuentra en un intersticio de manzana con salida a 3 frentes. La calle principal, que cose lo que sería el ingreso y lo llega hasta que sería la Laguna del Recado, el frente principal de la fachada, que da a la Plaza Cívica, donde se encuentra la municipalidad, la iglesia, el banco y las escuelas, y el otro frente a un paseo de la memoria, que se hizo en honor a los caídos en Malvinas de la localidad, y que remata de alguna manera en el espacio ferroviario. Para desarrollar un proyecto urbano, entendiendo que, digamos, la intervención arquitectónica genera impacto en su entorno inmediato, y es necesario ir de la mano con un plan de ordenamiento, previendo su futuro, y para esto desarrollo conflictos y potencialidades que me dan origen a este master plan. Que me centro en 4 alineamientos principales: el sistema de movilidad, generando nuevas calles, nuevos paseos peatonales, cosiendo los dos lados de las vías, el desarrollo social, previendo viviendas agrícolas para consolidar los 2 cuadrados, digamos, y prever el futuro crecimiento a partir de un código de edificación que no sea mera especulación inmobiliaria, sino que para no romper de alguna manera con ese corte horizontal que tiene el pueblo. La calidad ambiental con la recuperación del espacio ferroviario y las nuevas plazas, y también previendo un cordón sanitario para evitar que la volatilidad de los agroquímicos entren a lo que sería el área urbana. Y promover el desarrollo económico a partir de este centro de integración agropecuaria. Un poco de todo lo que se vino hablando, cómo se aparecen, ¿no?, en el sector conjuntos de vivienda agrícola, con corazones de manzana abiertos a la comunidad para generar huertas comunitarias, el ecoparque de bicisendas y espacios de relajación, la memoria y la cultura, uniendo este paseo con los galpones ferroviarios más antiguos, el paseo agrícola, viviendo la experiencia sensorial del Centro Agrícola Paso, con huertas experimentales rematando en la planta de acopio,
y las nuevas conexiones urbanas y vehiculares y peatonales. Y por último, el Centro de Integración Agropecuario, con su preexistencia, que lo voy a empezar a contar un poco más en profundidad. Fue construido en el año 1901, el de la izquierda es mi tatarabuelo, la foto, y hasta el año 1973 funcionó como teatro, auditorio y sala cinematográfica. En el periodo entre inundaciones, funciona allí la sede de bomberos voluntarios, y actualmente se encuentra en estado de abandono. El teatro, desde el análisis formal, se puede decir que es una construcción tradicional de muros portantes de ladrillo macizo, típico de principios de siglo, con proporciones más bien inspiradas en el neoclasicismo, como la mayoría de los teatros de pueblo representa. Con su basamento de ingreso, el foyer, lo que sería la platea, la platea y desarrollando el remate, ¿no?, escénico, como es el escenario. También se puede verificar en corte, ¿no?, el foyer, la sala, el escenario, que también contaba con un área de palcos y camarines por debajo del escenario. Desde el punto de vista métrico y técnico, el teatro tiene un eje de simetría marcado, con proporciones claras, y entiendo que el teatro principal, ¿no?, porque lo que se ve a sus costados son apoyos, el apoyo del teatro y el apoyo sanitario, que no tienen valor como el centro del edificio, ya que son agregados con posterioridad y se encuentran exentos a esta. Y también, como se puede ver en la vista, ¿no?, esta composición métrica teniendo un cierto seguimiento desde donde la misma fachada arroja estas proyecciones que se pueden verificar en corte. Y acá el relevamiento fotográfico, que se puede ver que el edificio se encuentra en mal estado de conservación, debido al estado de abandono, falta de mantenimiento y el paso del tiempo, tanto en el exterior como en el interior. Y a partir de esto me pregunto, ¿qué hay que hacer con este edificio? Me planteo tres hipótesis, ¿no? De la destrucción, la museificación, un nuevo ciclo de vida. Y entendiendo el valor emocional y patrimonial que tiene para la localidad, siendo declarado patrimonio histórico municipal, y la emoción que genera para la gente del pueblo este tipo de teatros, decido conservarlo, restaurarlo y ponerlo en valor para que siga utilizando o darle un nuevo ciclo de vida con su función original. Para esto desestimo los apoyos agregados posteriores para liberarla y recuperar los valores formales y tradicionales del edificio original. Desarrollar trabajos de restauración con sus diferentes acciones para que esto ocurra y posteriormente la puesta en valor del edificio en su interior. Si bien mi punto de partida fue la restauración de este edificio, entendía que requería de algún nuevo uso de soporte que le dé jerarquía y lo integre a las adiciones. Por eso, sumado a otras problemáticas que aparecían en relación al pueblo en términos económicos y sociales, incluye una propuesta que incluya usos diversos a lo que este teatro se acopla, como pieza para ser parte de la integración agrícola. ¿Qué se entiende por integración agropecuaria? Es unir en un mismo edificio la ciencia, la tecnología y el campo para investigar, capacitar y producir las diferentes técnicas agropecuarias, promoviendo la concientización del uso que el uso de la tecnología tradicional genera, siendo el primer causante de emisión de dióxido de carbono por efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad por la deforestación, y los tóxicos agroquímicos que contaminan el agua y el aire, desarrollando un edificio que se basa en la producción sostenible, con el ahorro de agua, aumento de oxígeno, eliminar lo que son los agroquímicos, y traer de vuelta a la agricultura a la vida de la gente. Producir conciencia para fortalecer el crecimiento y mejorar la calidad de vida. Proyectando de esta manera un edificio hito para la localidad, potenciando lo viejo a partir de lo nuevo, un edificio público, abierto e integrador social, teniendo presente el rol de transmitir, comunicar y poner en valor los diferentes descubrimientos.
Y como objetivos generales, las de volver a las raíces como lo fue el Centro Agrícola Paso, potenciar la actividad productiva local y crear oportunidades de mejoramiento de empleo, aumentar los niveles educativos y culturales y propiciar el cuidado de nuestros recursos naturales. Para generar de esta manera intercambios educativos, sociales, económicos y culturales. Se propone un edificio principalmente para la divulgación científico-agrícola, uniendo a los organismos de ciencia y tecnología como INTA, CONICET y SENASA, a que aparezca la Universidad Nacional de La Plata con la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, y la Federación Agraria Argentina con sus diferentes delegados que pueden ser la voz de la comunidad ante estos organismos. Para generar de esta manera, promover la cooperación institucional, la comunicación, colaboración y de esta manera desarrollar trabajos colectivos. Y a partir de entender estos, planteo los diferentes usuarios, que son los investigadores y científicos, coordinadores, productores, estudiantes, empleados y la comunidad en general. Y a partir de esto, del sitio, del tema de la preexistencia, me planteo qué hacer con este intersticio de manzana, ¿no? Y me centro en 4 referentes que trabajan esta idea de completamiento, y a partir de esto surgen las primeras ideas proyectuales. La primera es la de detectar las preexistencias que no tienen valor, para desestimarlas y liberar lo que sería el teatro original y este intersticio que conecta los 3 frentes. Generar 3 bloques o adiciones para este completamiento de manzana que tienen la idea de generar este edificio pasante, que a partir de conexiones edilicias en altura, como bandejas que van llegando a los diferentes lugares, potencian el espacio público también en altura, con estos sistemas verticales que lo van alimentando, para llegar al edificio, ¿no? Que toma líneas claras del teatro, no lo sobrepasa, se potencian el uno al otro. Esta vista del frente, que se puede ver un poco esto que se viene hablando, el completamiento de manzana, el edificio pasante, los espacios públicos en altura, cómo lo nuevo toma líneas que el teatro arroja, la diferenciación material con este edificio más ascético y que resalta la estructura de la envolvente de ladrillo del teatro, y esta decisión, ¿no?, de que cuando excede a lo que es la vista principal del edificio, el nuevo edificio se retranquea para no quitarle jerarquía a esa fachada y no como perder un poco lo que es el valor de la preexistencia. Acá estamos en... Bueno, para el armado en planta, tomé líneas que el mismo teatro me iba arrojando y que se presentan para todo lo que es lo que serían las uniones de los edificios. Y en el otro sentido, decido separarme, porque así la estructura y la tecnología del nuevo edificio me lo requerían, y también es porque así se va a llevar a cabo el proyecto. Una vista de lo que sería el frente urbano de la calle Dardo Rocha y la del paseo, ¿no?, potenciando esta idea de edificio pasante, que se puede ver acá, se van conectando los diferentes frentes, y potenciando aún más la conexión entre plaza y paseo con un espejo de agua que simula o es en honor a lo que serían las inundaciones, con un silo y generando, como no, esta conexión más propia entre la plaza y el paseo. A la preexistencia conserva las características originales de ingreso por la calle principal, completándolo con acceso secundario desde la plaza cívica, desde la plaza seca del nuevo edificio, como se puede ver un poco acá, y también se puede verificar en el corte, como desarrollo por debajo de los palcos existentes, una batería que tiene lo que sería boletería, audiovisual y sanitarios, para generar, ¿no?, una diferenciación entre lo que sería el foyer y la sala propiamente dicha, la escena, y por debajo donde estaban los palcos se plantea un depósito de apoyo. Y utilizando la fachada del teatro, ¿no?, este ladrillo, este techo
Cola de Pato, que sería un lugar para anfiteatros y proyecciones al aire libre. Entonces, del otro lado, como que vuelve a aparecer, tanto exterior, esta situación del teatro, ¿no? Siendo también parte de la escena. Y un bloque de apoyo, una adición con camarines. Para el nuevo edificio se colocan los halls en relación a estas pasantes, que son bastante permeables y dialogan con el exterior. Y después una doble crujía donde los espacios más públicos dan hacia esos espacios, alimentándolos, resaltando un poco, ¿no?, esta situación también en vertical, sino que además de que se conectan a partir del espacio público exterior, hay diferentes conexiones, tanto visuales como circulatorias, en altura. Se puede apreciar acá en el corte y una imagen de cómo serían estas conexiones propias dentro del edificio, y más que nada en este, que es el más alto, que entendiendo que las relaciones no son solo horizontales, sino también verticales. Acá se puede ver cómo las circulaciones, ¿no?, van cosiendo la doble crujía, y una sucesión de llenos y vacíos, donde aparecen los servicios, y los espacios vacíos para generar filtración de luz solar, y también asoleamiento y ventilación cruzada. Un poco en resumen lo que venía diciendo, ¿no?, cómo el pasaje hace que se introduzca adentro, y una axonométrica donde se puede ver los diferentes paquetes programáticos, un área más de educativa de bar buffet, taller, expansiones, hall y aulas flexibles de 1.350 metros cuadrados, este bloque en L, donde encuentra la administración, el hall, la biblioteca y el área multimedia, de 574 metros cuadrados, y un tercer bloque, el de la preexistencia, con su adición, con los camarines, de 493 metros cuadrados. Viendo cómo todo este programa no alimenta el espacio público, y a partir de las circulaciones verticales exteriores, como se pueden ver un poco acá, las rampas, las escaleras que van apareciendo para llevar a diferentes espacios públicos en altura, tanto expansiones como puentes o conexiones horizontales entre los nuevos bloques. Acá se puede ver la rampa que lleva, ¿no?, desde el Paseo de la Memoria, retoma con una especie de rampa mirador y lleva esa plataforma que conecta los bloques más propios de lo que sería la parte de capacitaciones, con sus respectivas aulas, e investigación, que se conecta directamente con un área productiva de invernadero, pero para el estudio que será utilizado solo por los investigadores para desarrollar diferentes investigaciones frutihortícolas principalmente. Y como se puede ver acá, ¿no?, sistemas de riego, las mesas de cultivo, con sustrato perlita para que no sean tan pesadas, la cubierta que empieza a aparecer, y un poco en corte, ¿no?, lo que se estuvo diciendo, y estos dos bloques, ¿no?, el propio de las capacitaciones, con capacitaciones flexibles, específicas, o capacitaciones más generales, áreas de trabajo, y el otro bloque de investigación e invernaderos, con 1.500 metros cuadrados del área de capacitación y 519 la de investigación. Y a partir, ¿no?, de esta bandeja que me llevaba a estos dos espacios interiores de transición entre lo que serían las capacitaciones e investigaciones, aparece un nuevo núcleo vertical, una nueva escalera vertical exterior que aparece por dentro de la malla para llegar al último nivel del edificio, meramente productivo, donde se encuentra la área de invernaderos para producción comunitaria, y como no, el teatro hasta en el último nivel aparece la parte del escenario, no compiten, sino que de alguna manera visual siempre es como la escena de lo nuevo, y sus respectivas áreas de producción, con riego para hidroponía, aspersión y por goteo, dependiendo del tipo de cultivo y lo que necesite, con este puente mirador que conecta a la terraza accesible por encima de las investigaciones, donde se encuentran los cultivos de estación, para poder ver cómo los diferentes cultivos se desarrollan o se desenvuelven en relación al clima, las precipitaciones, el asoleamiento y la temperatura. Y el área que sería de invernaderos es la única que tiene estos metros cuadrados construidos, porque el otro es todo al aire libre. Y esto es como resultado. Para la resolución constructiva utilizo pilotes de hormigón armado de 50 centímetros de diámetro,
y buscando una profundidad de 5 metros debido al suelo arcilloso expansivo. Y para lo que sería la resolución del edificio, son perfiles normales de acero y sistemas compuestos de prearmado en taller, con dobles columnas UPN soldadas entre sí, vigas IPN 500, el steel deck, y como no, también aparece la envolvente, esta malla que va como si fuera una víbora cosiendo los diferentes bloques y se desmaterializa en el área donde está la fachada principal del teatro, que también se repite en el interior, en los cielos rasos, para generar este edificio con todos los materiales expresando su tecnología, y las cubiertas abatibles automáticas para la parte productiva, poder generar ventilación y reducir o no, dependiendo que se necesite para cada cultivo, la captación solar. Acá se puede ver cómo se vinculan los diferentes subsistemas y cómo van creciendo en relación a la preexistencia. Y me quiero detener un segundo en este contacto que vuelve un poco, ¿no?, a lo que dije al principio, esto de desplazar la estructura para de esta manera generar un espacio que me permita las conexiones visuales entre lo nuevo y lo viejo, entre la preexistencia y la adición, y que también se hace a partir de la diferenciación material entre el ladrillo visto y la nueva estructura de construcción normal de acero, de perfiles normales de acero. Y también se puede ver, ¿no?, cómo estas escaleras también van acompañando el teatro y cómo esa diferenciación se ve claramente en todo el edificio. No voy a profundizar al detalle el tema de las instalaciones, pero merece la pena destacar el uso racional de los diseños bioclimáticos, la captación solar, la ventilación cruzada, las áreas productivas y recolección de agua, que se utiliza, se utilizan las cubiertas de las áreas productivas para la captación de recolección de agua, que serán utilizadas para el riego dentro de las áreas productivas, el espejo de agua como reserva contra incendios, para la extinción de incendios, y como el núcleo interior, que es un poco el que siempre va conteniendo los diferentes agregados, tiene todo el sistema necesario para la detección y controlarlo, los medios de escape verticales, interiores y exteriores, que permiten evacuar todo el edificio en pocos minutos, cumpliendo con todo lo que es la seguridad y la higiene, y el sistema mixto de fan coil, con fan coil central en las áreas de mayor superficie y fan coil individual en las áreas de teatro y apoyo. Y bueno, para finalizar quiero dejar una pequeña reflexión final. Tenemos que volver a entender que la arquitectura es una ciencia y como tal tiene que ser una herramienta para poner en evidencia los cambios de paradigma. Esta disciplina tiene que ser parte de la transformación e interdisciplinariamente dar respuestas a las nuevas realidades que el mundo está atravesando, como son la pandemia, con espacios de uso más habitables, y también, ¿no?, desde nuestra mirada, poder dar respuestas al calentamiento global que año a año se va intensificando. Y desde el punto de vista personal, que fue todo un desafío para mí desarrollar este proyecto, ya que muchas historias, anécdotas y recuerdos volvieron nuevamente en mí durante el proceso, pero en definitiva la arquitectura se trata un poco de eso, ¿no?, del sentir. Como dijo Vicente Kraus, la arquitectura pasó a ser algo que tiene que ver esencialmente con el sentimiento, y me alegra haberlo sentido. Y para finalizar, no irme sin antes agradecer a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, a Pública, Gratuita y de Calidad, a todo el cuerpo docente que me acompañó durante el proceso, y en especial a Ana Ottavia Iannelli y Santiago Bianchi por estar en esta última etapa, y por sobre todas las cosas, gracias a mis familiares y amigos por estar siempre. Muchas gracias. Bien, Matías, buenísimo. Bueno, chicos, qué proyectos tan interesantes, tan diversos, así que ahora vamos a retirarnos un ratito a hablar sobre esto, que acabamos de ver, y les dejamos este espacio para que se tomen un recreo, hablen con sus amigos, su familia, y después volvemos. Bueno. Victoria, no la veo a Victoria. Sí. Acá estoy. Ahí está. No me falta. Va, yo no lo veo. Ahí está.
Manuel, bien, y Matías. Bueno, ¿quién empieza? Fer, ¿empezás? Bueno, ya que insisten. Bueno, sigo el orden de exposición. Antes de que me olvide, pues siempre lo dejamos para lo último y a veces nos olvidamos, queremos agradecer junto con Ana la participación de Verónica Cuetorrúa, de Fabiana Carbonari y de Alejandro Lancioni, quienes hoy, como en otras oportunidades también, nos han acompañado y, bueno, realmente es muy interesante siempre intercambiar las visiones sobre los proyectos con ellos, con Alejandro y las chicas. Bueno, felicitaciones, María Victoria. Es un trabajo que, como nos tocó participar en su momento en el concurso, conocemos bien el lugar, el sitio, y realmente has captado con una gran sensibilidad las características tanto del lugar como del edificio, con una, podríamos decir, absoluta fidelidad a los principios de intervención que propugnamos en el taller, como campo conceptual, obviamente no como una praxis impuesta, pero en un trabajo que realmente articula el espacio público con el espacio arquitectónico, y por otro lado la preexistencia con la nueva intervención. Tiene, por otra parte, a veces al ser primero no querría volcar los argumentos que por ahí han surgido de los comentarios que hemos tenido con el resto de los profesores y las profesoras en el intermedio, pero realmente se ve como un trabajo totalmente, con totales posibilidades de concreción, tanto por el programa, como por la escala, y también como por la resolución técnica, que aúna un rigor precisamente material y tecnológico con una sensibilidad hacia la preexistencia. Así que realmente es un trabajo que cumple con todas nuestras expectativas. Bueno, vamos hablando todos con cada uno, o trabajo por trabajo, Ana. No, como quieran. Decí todo lo que te parezca de los 3 trabajos. Mejor. Bueno, y con respecto a Manuel, creo que sobresale el involucramiento con el tema en un sitio más que indicado, y en esto de más de indicado voy a dejar que ahonde en un aspecto Alejandro Lancioni, que lo supo remarcar. Es un edificio, bueno, que también como preexistencia industrial tiene un encanto particular, y también en ese sentido ha sido absolutamente coherente con los principios de intervención sobre preexistencias con los cuales trabajamos. Y es un trabajo que, como siempre ocurre con las areneras, porque hemos trabajado con otras, inclusive con una que está acá cercana, parece ser en principio poco atractivo, y a partir del el trabajo que realizas tanto en el propio edificio como en la edición, empiezan a aflorar las mejores posibilidades del edificio, cosa que se manifiesta particularmente en el corte. Así que en ese sentido es un trabajo que completa claramente el ciclo, que va desde la elección de la preexistencia en sí como un objeto que te resulte interesante,
per se y por su ubicación, por la elección del programa, que siempre sostenemos que es una pieza clave en la elaboración del proyecto final de carrera, y por último en una resolución que es tanto interesante desde el punto de vista espacial como rigurosa en los aspectos técnicos y espaciales. Así que bueno, nuestras felicitaciones también, Manuel. Por último, en el caso de Matías, es un trabajo que conocí un poco más en sus orígenes, con lo cual, sabrás por qué lo digo, Matías, me sorprendió mucho más verlo hace un par de días, cuando inclusive ya lo tenías listo y te sugerí un cambio que veo un cambio en la expresión, nada más, era algo pequeño, pero que llevaba su trabajo y lo asumiste. Tiene variados, tiene innumerosos valores, el trabajo un poco partiendo del hecho de que es en tu lugar y más allá de los lazos afectivos familiares que lo unen, has hecho un trabajo de un poco de filigrama, ¿no? de costura de un edificio preexistente al cual monumentalizás, ¿no? Digamos, el teatro lo monumentalizás, pero precisamente a partir de darle un entorno adecuado con la nueva arquitectura. Esa arquitectura que te decía, que tiene una dimensión urbana por cuanto que genera pasajes, pasantes, con esa diferencia de nivel también provocas unas situaciones espaciales interesantísimas que realmente nos instalan en la expectativa de que una obra urbano-arquitectónica podría vitalizar un pueblo que como tantos no está en su mejor momento, pero en el que encontraste también un programa absolutamente coherente con esa intención de revitalización. Así que bueno, realmente felicitaciones por tu trabajo también. Muchas gracias, Fernando. Continúo yo, como un poco hablamos. Dale. Bueno, también voy a ir por orden, los felicito a los tres. Los tres han hecho unos muy buenos proyectos y además han hecho unas muy buenas exposiciones orales. Victoria, tu trabajo es un trabajo que a mí me gustó muchísimo. Me gustó cómo la escala hace una parte sustancial y fundamental de tu proyecto, ya sea la escala humana, en esa foto con la que vos iniciás, que es tan cara a tu sentir, al lado de semejante edificio, como después la escala propia de ese edificio. Y el proyecto en realidad lo que hace es poner en valor esa propia escala. No se achica el proyecto con la escala del edificio, sino que lo pone en valor. También me resultaba interesante tus observaciones que tenían que ver con la escala, cuando vos hablabas de la problemática del semejante edificio en el barrio de tan poca densidad. O sea, parecía como que el mundo de los contrastes fue lo que más te llamó la atención, ¿no? Consciente o intuitivamente, muchas veces uno se acerca a los proyectos, ¿viste? Con esas intuiciones, uy, qué grande, uy, qué cosa, uy, qué pequeño. Y en todas esas observaciones que fuiste haciendo a medida que fuiste contando tu proyecto, encontraste la medida para darle respuesta al gran desafío que tenías, que era el salto de escala. Después, la estrategia que encontrás, ¿no? De desfasar el nuevo edificio respecto del viejo y generar esas dos plazas, incluso
hasta con el gesto de que las plazas tienen diferentes tamaños, de manera tal que uno puede imaginarse distintas formas de apropiación del espacio público, también por el solo hecho de tener tamaños diferentes, hace que el edificio quede arraigado, no solamente por la identidad histórica, esa que carga, ¿no? Esa monumental ausencia de pasado es una monumental ausencia de presente, diría, con tu proyecto, ¿no? Sino también a partir de la nueva identidad, que no corroe la historia del edificio. Y después el modo en que lo resuelve, que obviamente está muy bien guiado también tu trabajo, muy bien acompañado, porque el modo en que dialoga lo viejo con lo nuevo, en que mediatiza lo nuevo con mucho respeto cuando toca lo viejo. Yo le doy mucho valor a la manera en que ese trabajo el proyecto fue resuelto, Victoria. Después cuando pasamos a Manuel, acá yo no sé por qué tengo unos ruidos en la calle, espero que se escuche bien. Cuando pasamos a Manuel, y ese inicio del proyecto hablando de la visión integral e integradora de la ciudad, del suelo, del territorio, del ambiente, podría decir yo, de la naturaleza, como si fuera un patrimonio colectivo, eso por sí mismo tiene un gran valor. Hay una visualización también muy acertada respecto de todas las amenazas que tiene ese ambiente, todas las amenazas que vos vas encontrando, bueno, en el fuego, etcétera, en los barrios privados. Entonces tu proyecto aparece como una defensa de justamente todas esas cuestiones que a vos te hicieron pensar de que a lo mejor eso podía sufrir algún tipo de tabula rasa, ¿no? Entonces, ahí aparece el tema tuyo, ¿no? Intensificando los cambios, ¿no? Como acelerando o anticipándote a lo que todavía no pasa como un instrumento de defensa, ¿no? Y ahí también yo creo que le das mucha importancia a la forma de la preexistencia para resaltar la sostenibilidad por un lado, y para encontrar el recorrido, ¿no? Dentro del edificio, encontrar la secuencia espacial que te permita poner en valor no solamente la función del edificio, ¿no? La acción esa que vos que vos has encontrado la manera de enumerar, sino la manera de recorrerlo. Creo que al final también el edificio podría terminar dialogando más con el agua, que se queda en el rescate de los humedales. Todos sabemos que tenemos ahí una ley de humedales que está en puertas, con posibilidades de salir, y estos proyectos son defensas de los intereses de todos también, y ahí hay un gran valor en el tema, en el programa, y en los lugares. Y después pasando a Matías, de Mar del Plata, pasamos por San Isidro y nos vamos a Paso, partido de Peguajó. Creo que es un trabajo muy meritorio, muy meritorio. Desde la manera en que va abordando el tema, la búsqueda personal que hay tuya detrás del tema, los fundamentos, todos los argumentos que vos encontrás para defender ese proyecto, más allá más allá de lo sentimental que te atará a él, ¿no? Pero realmente ahí aparece toda
sacaste toda la valija de herramientas que te dio la facultad para mí, para decir, esto hay que preservarlo, y esto se articula con la ciudad de este modo, y esto encuentra la escala, y esto vale la pena. De alguna manera tu proyecto va diciendo todas esas cosas. Yo les decía a Ana y a Fernando, este es un proyecto que hay que llevarlo a la municipalidad y decir, consideren la posibilidad de que esto rescate el valor que tiene, que no solamente lo tiene para vos, digamos, que vos potenciás quizás el valor que tiene la preexistencia a partir de la historia personal, y eso tiene valor por sí también, ¿no? Porque tenés una mirada, porque podés tenerla también. Entonces, además, bueno, fue acompañada por un ameno relato de la historia, eso también lo hizo interesante para quien te escucha, o para quien te lee, porque lo he leído también en tu trabajo. Y bueno, te felicito porque me parece que es un trabajo que rescata un tema importante para tu lugar, y es una mirada que termina devolviéndole a la tierra de uno un aporte a partir de haber pasado por la universidad. Así que felicitaciones a vos, felicitaciones a los tres chicos. Para mí ha sido un placer estar aquí. Igualmente. Bueno, continúo. Dale, dale. Sí, la verdad es un gusto estar participando de la elaboración de estos tres trabajos. Felicitaciones al taller y agradecimiento también al taller por la invitación. Y felicitaciones también a los docentes que han guiado estos trabajos hasta este punto, digamos, ¿no? Bueno, el trabajo de María Victoria, nada, en realidad los tres, lo que comenté en la reunión que tuvimos antes de dar esta devolución, los tres trabajos están muy bien emplazados, reconocimiento total, digamos, del área, de dónde se emplazan y cómo se articulan esos edificios con sus entornos, más allá de alguna cosita que otra, pero digo, en líneas generales son edificios que tienen su justificación y están bien emplazados. A mí me parece muy, digamos, muy interesante de toda esta buena descripción que hicieron Fernando y Verónica, digamos, del trabajo de María Victoria, incorporarle, digamos, desde mi mirada, simplemente, que todo eso también ha sido posible porque el trabajo previo, digamos, de ese relevamiento, el análisis del edificio, el análisis de alguna de las patologías que tiene, digamos, que no se ve por ahí en muchos trabajos tampoco que se presentan, digamos, hay esa sensibilidad, me parece que eso ha podido también potenciar el desarrollo de todos los recursos aplicados y muy bien descritos por Fernando y Verónica. Lo mío por ahí estaba mirado más desde el punto de vista técnico también. Creo que también los recursos arquitectónicos están. Hay algunos aspectos, digamos, en líneas generales, digamos, lo que tiene que ver con la envolvente, el tratamiento de la cubierta, como los criterios están, y por ahí cuando llegamos al nivel de detalle aparecen cuestiones como para mejorar, digamos, ¿no? Nada que no se pueda resolver, pero bueno, siempre en algún momento hay que terminar el trabajo y queda algo para el final, que pasa un poco por ahí. Pero la verdad que es un gusto tener trabajo de este nivel. Después, el trabajo de Manuel, que ahí particularmente Fernando mencionaba, a mí el tema, digamos, de los centros de concientización ambiental, o en este caso vinculado a humedales del delta, o siempre vinculado a lo que tiene que ver con el medio ambiente, generalmente se insertan en lugares donde justamente alteran y modifican ese medio ambiente. En este caso la elección de Manuel creo que es acertada en utilizar una preexistencia en un puerto, en un lugar que no afecta a los humedales, porque ya está intervenido, llegado el caso, y desde ahí, bueno, hacer esta mirada hacia el objetivo, digamos, de la preservación y la concientización ambiental de este recurso que son los humedales, que, bueno, lamentablemente viene no solamente en el delta, sino en la vera del propio río de la Plata, ocupándose y modificándose permanentemente. De ahí, bueno, la ley de humedales que contaba Ana, ¿no?
Más allá de eso, bueno, también tiene un buen diagnóstico en cuanto, digamos, a las capas, ¿no? Me parece que faltó ahí un poquitito la conclusión o la justificación a partir de todo ese análisis que vos haces de tema por tema, que muestran, digamos, tu interés en los temas que pretendés abordar e incluir en el edificio y en el proyecto. Pero bueno, por ahí esa justificación en el cierre, digamos, del diagnóstico para impulsar la necesidad de este edificio, comentaba yo también en la reunión previa. Y me gusta, bueno, ya todos saben, la articulación, digamos, de esos actores gubernamentales, de las asociaciones ambientales, del ámbito académico y del sector privado o ámbito económico, como lo llamás vos, para, bueno, desde ese conjunto también ver cómo se puede sustentar, digamos, este proyecto, desde no solamente los recursos para construirlo, sino para darle la vida posterior que tiene el edificio, que justamente es el objetivo fundamental, digamos, que generalmente tiene la arquitectura, digamos, no es construir el edificio, no es hacer un proyecto, no es, sino que ese proyecto que uno hace después puede ser utilizado, y si es para el uso que uno definió, mejor. Y si sirve para muchos otros, digamos, con el correr del tiempo, como justamente le pasa a las preexistencias de ustedes, significa también que esa obra y ese proyecto también han sido buenos, ¿no? En el caso de Matías, bueno, lo mismo, me parece que no quiero redundar en la apreciación de Fernando y Verónica, en donde vos, digamos, cómo utilizás un montón de recursos que potencian, digamos, la preexistencia, que la ponen en valor, haces un nuevo edificio también con un montón de otros recursos, sin opacar, sino siempre tratando de resaltar esa preexistencia, y hay un montón de recursos, pero no empalagan, digamos, ¿no? Pero no saturan, ¿no? Que también puede pasar, digamos, ¿no? Que uno quiera meterle todo a un proyecto y después termina saturando. Me parece que en ese sentido, mis felicitaciones, y también aparece desde las cuestiones estructurales, digamos, que no son la primera que voy a decir, que es la articulación que esto también tenía Manuel con los distintos actores del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, de provincia, o las articulaciones políticas que pueda haber, digamos que bueno, pueden ser circunstanciales o no. El edificio, y nuestra idea, debería sostenerse a lo largo del tiempo y a lo largo de distintas gestiones, cosa que nos cuesta también como argentinos sostener a nivel nacional, etc. Pero bueno, digo, no debería depender de esa situación. Pero bueno, de esa cuestión hasta lo estructural, que es, bueno, investigar si el predio donde vos querés hacer el proyecto es de dominio municipal o no. Eso te va a permitir, ¿tá? A veces hacemos proyectos sin saber ni quién es el dueño, si después tengo 8 años de gestión para poder trasladar el predio de ferrocarriles o al municipio o a una organización. Me parece que acá también vos lo pones como un dato menor, pero no lo es, que bueno, que sepamos que el dominio municipal y bueno, y la articulación de tractores van a poder hacer, ojalá que puedan hacer posible la construcción de este edificio. Así que desde la gestión y de estas cuestiones que por ahí observo, yo creo que también desde lo tecnológico, como lo tenés en otros aspectos, tenés preguntas, muchas están respondidas con las resoluciones técnicas, otras por ahí hay que seguir preguntando, pero me parece que está bien el camino, me parece que lo tenés claro, de que va por ahí, digamos, ¿no? De cuestionarse cosas y a partir de ese cuestionamiento ir creciendo desde el punto de vista profesional, que no creo que no va a tener inconveniente. Perdón si me extendí, ¿eh? Muchas gracias, Alejandro. No, por favor. Hoy no voy a hablar yo, no voy a hablar demasiado, pero bueno, primero felicitarlos, me parecieron muy interesantes los 3 trabajos. Y me parecieron interesantes por 2 cuestiones sustanciales. Desde el punto de vista comunicacional, creo que han logrado una clara comunicación de las ideas, tanto en lo que es el trabajo presentado digitalmente, como en esta exposición que hicieron hoy. Creo que fueron muy ordenados, tenían muy clara la metodología de exposición en los 3 casos, y eso llevó a que uno entendiera más las cuestiones que habíamos leído en los otros días. Creo que desde el punto de vista comunicacional apelaron tanto a lo descriptivo, a la fotografía, como también a los dibujos analíticos, a transmitir esas ideas que ustedes tenían a través de la vía gráfica. Y creo que eso es muy valioso porque ayuda, colabora en la comprensión de las ideas. Por otro lado, creo que son 3 trabajos de investigación de diferente magnitud,
pero muy bien logrados. Son trabajos amplios que abarcan desde el estudio del lugar, la historia, el diagnóstico, el sitio, digamos, el diagnóstico de todas estas cuestiones, y después se introducen en el programa y en las estrategias proyectuales, pero siempre vinculados a todo el análisis previo que habían realizado. Entonces yo creo que eso es sumamente valioso. En el caso de Victoria, me metí mucho en tu tema y me pareció muy interesante y aprendí mucho de la inmigración italiana en Mar del Plata, en la Villa Lourdes, y me pareció muy interesante tu sensibilidad al darle una respuesta a través de esa preexistencia, de la magnitud de esa preexistencia a ese barrio de casas más bajas y frente a una plaza. Creo que eso habla de tu gran sensibilidad y de un conocimiento acabado del lugar. Digo, el tren del pescado, digo, toda la historia del lugar que te lleva no solo a hacer la historia y el diagnóstico, sino también a aplicar eso a la práctica proyectual. En el caso de Manuel, me parece que el tema de trabajar con dos cuestiones tan significativas y tan fuertes como es, por una parte, los humedales, todo ese estudio profundo que hiciste de los humedales, de todo el recorrido por la costa, de la parte sur del delta, y después meterte en la preexistencia, son como dos temas muy fuertes que te llevaron a realizar un proyecto de una magnitud, si queremos, un poco mayor en cuanto a dimensiones y complejidad que los otros casos. Y en el caso de Matías, digo, a mí me parece que es muy interesante cuando uno trabaja sobre su propio lugar, porque más allá de los lazos afectivos que yo valoro muchísimo, y que creo que es fundamental y es muy importante que a nosotros como institución nos permita esta situación, ¿no? Que un estudiante que viene del interior pueda devolverle a su lugar una propuesta de esta magnitud y de esta jerarquía tras haber pasado por nuestra facultad. Entonces yo eso lo valoro mucho, pero también valoro mucho el conocimiento del lugar, y creo que el haber podido llegar a esta propuesta tan integral y tan interesante a la que arribaste, es precisamente por ese conocimiento que tenés de haberlo vivido, de las historias contadas, de entender la esencia de tu lugar, ¿no? Así que bueno, chicos, tengo muchas más cosas para decirles, pero básicamente felicitarlos a los tres y desearles un gran éxito en esta nueva etapa que se inicia ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Bueno, vamos a darle el cierre con las notas. Han hecho un gran trabajo, no tengo mucho más para agregar. Sí, fomentar que sigan trabajando así, que sean capaces de superarse, como lo han hecho estos últimos días, que han estado muy vinculados conmigo. Así que bueno, Victoria y Manuel tienen un 9 y Matías tiene un 10. Felicitaciones, arquitectos, es un gran día para ustedes. Invito a todos a prender las cámaras para saludar a los nuevos arquitectos. Así hacemos una captura de pantalla. Es una alegría que ustedes hayan tenido este día. Así que bueno, lo mejor para ustedes en el camino que inician. Me gustaría, si quieren, una palabrita de cada uno de ustedes como cierre, porque es el día de ustedes. A ver, Victoria, ¿qué querés decir? Yo primera, bueno. Para seguir la secuencia. Dale. No, quería agradecer a la cátedra, a vos, Ana, que siempre estás predispuesta. Sé que lo haces con todos, ya nos dijiste, pero tenemos que agradecer igual. Que vos nos decís, en un mes te tenés que recibir, y vamos corriendo, y bueno, más o menos llegamos. Más o menos en un mes se recibe. Sí, estás atrás nuestro, ¿viste? Y bueno, eso ayuda también, porque a veces se duerme un poco. No, y agradecer a la cátedra, a todas las cosas que nos dijeron, las devoluciones, muchísimas gracias. Y bueno, nada, muy, muy feliz, ¿qué voy a decir? Bueno, muy contenta. Me alegro mucho. Manuel. Bueno, yo también agradezco mucho. La verdad que gracias, Ana, por poner el cuerpo en todas las circunstancias. Y bueno, la verdad que la pasé bien la carrera. ¡Qué bueno! Es muy entretenida. ¡Qué bueno esto! Te diría, bueno, cuando empecé me decían que era la más entretenida y ahora ya está confirmado, es la más entretenida de todas las carreras. Y bueno, y también quiero agradecer, que no lo vi, no sé si está, a Gonza
Gonzalo Pérez, que bueno, fue mi profe y me acompañó sobre todo al inicio del trabajo. Así Sí, que no, bueno, avisó que no podía estar justo, tenía un compromiso. sí, bueno, igual le mando un abrazo a distancia. Le transmitimos, dale. Bueno, y Matías, ¿qué dirías? Y un poco lo que vienen diciendo ellos, pero después de 3 años de tesis, yendo y viniendo con 3 años hace que estás, wow. 2 años y medio, yendo y viniendo, que le metía, que paraba, y bueno, se pudo lograr el objetivo. Agradecerle también a todos ustedes por la devolución, y también decir de lo importante que es la universidad pública y gratuita, porque todos necesitamos y merecemos la misma oportunidad de poder estudiar y formarnos, porque el leer abre jaulas. Así que muchas gracias a todos. Bueno, hermosas palabras para cierre. Bien. Bueno, chicos, felicidades y que lo pasen bien. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Felicidades. Que la arquitectura es una ciencia, lo podemos discutir, Matías. Pero, Es una ciencia. Chao. abrazo. Bueno, Chao, gracias. Hasta luego.